Muy buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde Tijuana. Somos Belu y Martín. Desde el 2021 que estamos recorriendo América en motorhome. Este último tiempo estuvimos con algunos problemitas en nuestra casa con ruedas, Que está ahí estacionada y no enciende hace más de un mes. así que ahora estamos en Tijuana, en México. La trajimos desde Vancouver en remolque. Pueden ir a ver todos los videos anteriores para ver toda esa travesía. Y hoy nos vamos a ir del taller para poder conocer la ciudad de Tijuana, el lugar donde empieza la patria. Sí, tenemos ganas de conocerla, así que vamos a dejar por un ratito el ambiente del taller y nos vamos a ir a conocer una ciudad, cosa que no hacemos hace bastante. Acompáñennos en este nuevo video. ¿Con quién vamos a hacer el recorrido, Belu? Hoy vamos con un guía local. Vamos a ir con Carlos. Carlos de Rodada Canina, nuestro amigo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro guía local. Para un tour por Tijuana. Bien, me gusta. Nos vas a llevar a conocer la ciudad. Muy bien. Permiso, ¿eh? Vamos a hacer una birria para que prueban el desayuno típico de México. Me gusta. Me gusta. Le dijimos a Carlos, llevarnos a donde se desayuna típico acá y bueno. ¿Quién no está ahí? Muy bien. Vamos a ir arrancando entonces. Ahí tenemos, miren, ya el muro que separa México de Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacer un poquito de ruta. Está Carlos mostrándonos la fila que hay para cruzar a Estados Unidos. Está a varios kilómetros. Sí, y todavía le da vuelta a donde vamos a cruzar. Wow. Esta es la Sentry, que es personas que hacen una gestión entre el gobierno de Estados Unidos y reúnen ciertos requisitos para que el cruce sea más rápido. Claro, y este es el de Otay, el cruce de Otay. Así Y esta es la otra fila por la que entramos nosotros. También tiene una cola bárbara. Dice acá nuestro guía que más de una hora y es. media. Sí, como 2 horas, 3 horas casi, yo creo. Y más porque es viernes. De Estados Unidos para entrar a México. También, ¿no? Muchísimas, sobre todo en esta parte. Y estamos en la frontera más transitada del mundo. Claro. Que es Tijuana. Eso leíamos. Cruce. Más de 50 millones de personas al año, una locura. Tremendo. Bueno, llegamos a Tacos El Compita, donde vamos a empezar el recorrido por Tijuana. Nosotros confiamos siempre en Carlos. Sí. ¿Qué vamos a comer, Carlos, acá? Birria. De hecho, el olor desde que salimos desde allá del taller, ya se sentía el Sí, olor. es verdad. Y lo fuimos Lo seguimos y llegamos. Llegamos acá. Así que vamos a desayunar. ¿Qué nos recomendás pedir? Las quesabirras, la verdad, están muy buenas, las de maíz, las de harina también, pero lo mejor son las quesabirras de maíz y los tacos, la verdad. Miren, ahí están los taquitos que van haciendo. La cocción de la carne es aproximadamente entre 3 horas con 30 minutos. 3 horas y media. 3 horas y media de cocción tiene la carne con chile California. Dependiendo cuánto volumen, depende del tiempo. Miren cómo salen los tacos ahí. Bueno, ahora sí llegó el desayuno. Acá se desayuna fuerte. Nada de un cafecito y unas tostadas. En Argentina sería un almuerzo, te digo. ¿Pica? Esta no, esta más o menos, no, un poquito, ajá, no, y pues chilitos asados. O sea, Bien. más o menos quiere decir que Y me va a te va picar. a picar. Acuérdate. Un poquito. Ya que llenan. Muchas gracias. Gracias. Es el caldo donde se cose la carne de res. Ya después se extrae el puro jugo, vean. No tiene picante ni nada, ¿eh? Solo ese juguito. Sí. Y esta es la quesabirria, miren. Ahí está riquísimo. Con el rellenito de carne, queso. Mucha pinta tiene. Ahí llegaron las agüitas de Jamaica. Buen provecho y arrancar el recorrido comiendo, como debe ser. Con energías. Yo le voy a poner cebollita, le voy a poner todo. Vas a arrancar la mañana picante. Yo lo voy a comer sin nada, así como viene. Sin nada. Eso. Muy bueno. ¿Se van a comer este? Si No. ¿Lo puedo tomar? Sí, obvio. Obvio, comelo, Veo comelo. como que tú lo quieres tomar, ¿eh? No, un poquito. Un pedacito te agarro. Te dejo la mitad. Dale. Bueno. Primera experiencia, Belu, de comida buena, ¿no? Muy rico estaba, pero te digo que lo comes y querés volver a dormir la siesta. Ya estamos llenos nosotros, son las 10 de la mañana recién.
Sí, estaba potente. Desayunan fuerte acá en Así México. es. ¿Te enchilaste? Sí, estaba picante, bastante picante, pero rico. Como dijo Carlos, estaba bravo el chile. Bueno, ahora nos vamos para el centro, ¿no? Sí, vamos al centro. Aquí estamos en Otaya. Hay que bajar lo que es la zona río. Bien, vamos para allá. Ah, mira cómo baja. Tremendo. Sí, la zona río. De hecho, es el río Tijuana, es el medio que corre. Wow, es la ciudad adelante. Wow. Y es una ciudad grande, como Sí. 2 millones de habitantes en toda el área Área metropolitana. Está el policía ahí atrás, ven que se ven las luces, y habla con un megáfono. Dice que tiene que ir adelante a mover un auto. Sí, por eso es el tráfico que hay. Nunca había visto eso. No, le va pidiendo a la gente que se corra para poder pasar él. ¿Qué tránsito, Carlos? Sí, es que hay un accidente y el oficial viene que lo dejen pasar para poder llegar y mover el vehículo, Claro, dar fe y tomar nota y ya moverlo. y sacarlo de del ahí. accidente. Acá está el choque, miren. Esas 2 filas de allá que vienen hace muchos kilómetros son para cruzar a Estados Unidos. Miren lo que es. Estamos lejos todavía. Esta es la que les contábamos que es la frontera más transitada del mundo. Ven que ahí arriba dice San Diego Ready Line, la frontera de San Isidro. Ah, miren, acá está el río Tijuana y allá se ve el centro. Ahora no está lloviendo, así que está todo seco. Este es el Paseo de los Héroes. Tenemos ahí un monumento. Cuauhtémoc. Y esta es la zona más moderna de la ciudad. Sí. Y la zona comercial, están los cines, las plazas. Plaza Río de las primeras plazas aquí en Tijuana. Tijuana. Haber sido como de los años 80. Ah, creo. mira. Plaza le dicen Plaza tipo Río. shopping. Sí. Este de acá es el centro cultural. Tiene ese domo que es muy característico, que es un cine adentro. Pasan películas, proyecciones. Y desde acá ya vamos empezando el recorrido por la parte del centro de Tijuana. ¿Por dónde sigue el recorrido, Carlos? Ahora vamos al mercado Hidalgo, a ver qué encontramos. Esta es la central de abastos, nos decía. Acá se puede encontrar de todo. Hace rato no vamos a un mercado. Es verdad, así que bueno, vamos a recorrerlo. Miren acá las tortillas. ¿Qué piñatas, Belu? En Navidad se usan, además de en los cumpleaños, que las rompes y caen dulces, en Navidad también nos decía Carlos que se usan las piñatas. Hay de Papá Noel, del Grinch. Temáticas. Sí, había unas como con puntas, como una estrella. Miren acá los dulces, bien enchilados. ¿Sí, el camarón seco? ¿Camarón seco hay? Sí, venden bolsas de camarones secos. 170. A ver. Ah, mira. Le pasas la cabeza y ya te comes todo, lo pelas y ya. Y lo comes. Sí, esto es mucho como para estilo Sinaloa, Ah, camarón seco, se usa mucho. Y este es plátano o banana sí, eso nos gusta. deshidratada. Y los famosos churros, ¿No es hambre? que es de maíz. Ah, esos son de Pero maíz. Se ven por el color, Picosos. deben ser muy picosos. Ya te avisan. Sí, estos son los normales, ¿no? Los churros. Claro. Sí, pero sí. Está 1900, esta piñata es enorme. Después hay que rellenarla con cosas. O sea, si la mido está de mi tamaño, yo creo. Sí, Apenas yo entro ahí. sí. Ah, tengo carrillas de mí. Estoy chaparrito, nada, ya me voy. Gracias, amigo. Nada. Y tengo también de 250, ya normales. Ah, las de Ah, arriba. acá arriba. Como la botita de Papá Noel. Claro. ¿Elote, agua de coco? ¿Qué le vendemos? Miren acá los vasos con frutas. Son grandes. Papaya. Te diga
Aquí tengo el camote, aquí tengo la calabaza. Camote y calabaza. Miren qué hermoso. Miren acá los chiles. Esto sí que pican, ¿no, Carlos? No, porque es seco. Ah, Es seco. De hecho, con este hacen la birria. Ah, Y ahí bien. está la hoja de flor de De Jamaica. Jamaica. Sí, este no es tan picoso. Le da más bien el color. miren ahí las hojas del tamales. Bueno, y todo, después un poquito de frutería y verdulería. Miren qué variedad de quesos que hay acá. Dice quesos menonitas y Gloria nos había dado cuando estuvimos en Denver un pedazo de un queso como el de arriba, estaba espectacular. Muy rico. Está grande el mercado este. Tiene farmacias adentro de todo, miren. Ay, mira acá ahí. Mira, podemos entrar, allá está la Virgen. Trajes típicos. Mira los gorritos. Miren, condimentos de todo tipo de acá. Chile de árbol. que hicieron la birria. Claro, este es el California. Sí, con ese hicieron la birria que Estaba buena, ¿eh? Picoso. Ese pica. Sí, Ahora, yo estoy lleno todavía. todavía. Sí. Estamos haciendo espacio y tiempo para ir por el segundo menú del día. Para seguir comiendo. Miren los moles. Especial picoso. La parte más rica del mercado. El membrillo acá, qué diferente que Es es. que nos falta un postre, ¿no? Sí, Nos falta un postre, así que... ¿Ustedes? dale, yo quiero probar ese membrillo. A ver. Está muy bueno. A ver. Estaba. Uy, Gracias. Está muy rico. Se siente el pequeño granulado. tiene el mismo gusto que el membrillo de Argentina, Sí. pero el color te despista, porque tiene el color al dulce de batata. Muy rico, ¿eh? ¿Guayaba? Este es de guayaba. ¿Guayaba? ¿Quieres? Para ti. Es diferente, Gracias. sí. Ese, la semillita, como que se la hace quitar todo. Mm. Y el de Este tiene bien gusto a guayaba, bien definido. Para Se ir siente la probar todo diferencia, ahora, ¿eh? Mira, acompáñalo con el rojo. Ok, ahí. A ver qué. Guayaba con queso. Y le voy a dar un pedazo de queso. Espérame. Joven. Uy, permiso. Qué amable que la gente acá está cortando el queso ahí. A ver. Barato. ¿Qué Permiso, queso ¿eh? Se llama ranchero. Queso ranchero. Botanero. Está bueno. Como lo que estás comiendo es dulce. Sí. Queso es salado, así Sí. la combinación. Es No como... te la puedo describir, pero tú sabes Sí, a qué ya vas con a el paladar referir. ya... En Argentina comemos con el queso más cremoso y el membrillo. Y le decimos postre vigilante. O otros agarran una galleta saladita de esas Riz Sí. y así hacen un sándwich. Lo salado y lo dulce Claro. es una muy buena combinación. Sí. Miren, venden así surtido. Un poquito de cada uno. Es Veo. membrillo, pero ya viene empacado y guayaba. Pero Membrillo. es lo mismo que tienen ahí. Claro, igual que esto, solo que el vacío. Qué amable que es la gente igual, ¿no? Sí, Y ahora seguimos con la degustación de quesos. De los Ya quesos. pasamos de los dulces. sí, a los quesos. Probamos queso Oaxaca y este es tipo Monterrey. Este fue el que tenía las quesabirrias en la mañana. El Oaxaca. Queso Oaxaca. Están todos ricos, ¿eh? Amo el queso. Riquísimo. ¿Cómo se llama? Queso cincho de Telolapan Guerrero. Ese. Está Ese bueno. nombre. Para rallar está rico ese. Igual para asarlo, para rallar. Muy sabroso. Un espectáculo. ¿Y este dulce de qué es? No, yo te agradezco. Ah, ya sé. Hoy ya le dimos el... Vale. Porque luego va a llegar El otro. el otro y también... Y te ¿no? sigue dando. Y te sigue dando. Gracias. Si no, Muchas gracias, muy amable. con un vino. ¿Con un vinito? Tienes también cata de vinos aquí adentro. Ah, Es lo único que falta, porque si no ya tiene todo. Yo tengo tequila en el otro local. Yo creo que a la noche llega... volvemos. Tequilazos. Sí, ¿no? De barro, miren. Todas las cosas, miren qué lindas. Los diseños, los jarrones, mira.
Qué hermoso, Belu, los calzados, ¿no? Están preciosos. Me encanta que son todos coloridos. Y además todo trabajo parece artesanal, miren. Hay un olor a cuero. Adentro venden cinturones. Y acá hay otra dulcería de la misma gente que estuvimos allá, así que ahora hacemos otra pasada y ya no comemos más. Ya no doy más. No, ya no podemos más. Belu, si Carlos llega a ir a Argentina, ¿se vuelve o no? No, o sea, me tengo que llevar los chiles para allá entonces. Claro, miren acá la variedad de chiles. Y todos son diferentes, no es que es el mismo, ¿eh? Miren. ¿Te bancarías, Carlos, unos días sin chiles o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero bueno, lo voy a cambiar por asado. Por chimichurri. Claro. chimichurris. Por otras cosas. Ay, no, Por las alfajores, ¿no? Claro. Me muero. Chayote con espina. Parece un peluche. Sí. Miren el mamey. Muchas frutas, bueno, que allá no conocemos. La tuna del cactus. Y las granadas. Ah, el las- típico platillo mexicano. ¿Qué es con granada? ¿Con Chile en granada? nogada. Se llama Ah. chile en nogada, que es de Puebla. Ay, creo que vos lo De probaste. temporada y le echan las granadas arriba. Claro. Y acá venden, miren, los nopales que el otro día estaban en los tacos. Y viene a hacer también la hoja de cactus, se cocina y ahí lo mandan adentro del taco. Así es, lo pones en el taco, puedes hacer con guacamole, mucha variedad. Con le todo. puedes dar. Estaba muy rico el otro día. Sí, sí. Miren los calabacines. Hoja de guanabana, tostadas, jicama. Miren ahí cómo lo pelan. Y tiene su técnica y la experiencia Claro. para poderlo rápido. Lo hacen demasiado fácil, pero yo siento que no es tan fácil, ¿no? Siento que se me rompería todo. Acá, como estamos en una ciudad de frontera, las cosas están en pesos y en dólares, la mayoría. En todos lados te toman dólar y no te los toman mal, te los toman a buen precio. Ahora nos venimos para el centro de Tijuana, vamos a empezar a recorrer esta parte. Y lo primero que nos llamó la atención es este foro. Miren lo que es este lugar. Es el foro antiguo de Jayalaya, conocido como el deporte de pelota vasca. Le hicieron para mitad del 1947. Parece un palacio de afuera, pero cuando se dejó de jugar a la pelota vasca, el edificio quedó en desuso. Actualmente lo volvieron a usar para hacer conciertos. Es un centro cultural, digamos. Claro, lo usan como teatro, como salón de eventos, digamos. Y ahora vamos para la Avenida de la Revolución, ¿no? Estamos sobre la Avenida Revolución. Vamos a ir caminando para ese lado. Me gusta que no hay autos, así que no hay bocinazo, no hay nada. Está cortada porque están haciendo algo por las fiestas de diciembre. Acá tenemos el Paseo de la Fama de Tijuana, miren. José Luis Perales, Di Blasio, el pianista. mariachi. Mira, milanesa napolitana venden ahí. Ahí Carlos nos decía que era lucha libre, ahí hay un mural, es patrimonio de México. Y ahí está la entrada, miren, hay un arco que es como la entrada al centro histórico de Tijuana, 1889, dice el cartel. Por ahí se ve que pasamos recién el Jayalaya Games. Y ahora sí vamos a empezar el recorrido por el centro histórico de Tijuana, como indica el cartel. Esta zona antiguamente estaba habitada por los Kumeyaay, un pueblo indígena nómada que vivía en Baja California y el sur de California en Estados Unidos. De hecho, el nombre de Tijuana hay dos teorías. Una dice que es porque antiguamente esto era un rancho, el rancho de la tía Juana, entonces le quedó Tijuana para cuando se convirtió en ciudad. Otra teoría es que este grupo indígena tenía una palabra, Tijuán o Ticuán, que significaría lugar junto al mar, lugar junto al agua, y acá cerquita está la playa. Así que vamos a seguir caminando por la Avenida Revolución y ahora les voy a contar un poquito más de la historia de esta ciudad. Toda esta parte de la Avenida Revolución es una parte de muchos boliches, de fiesta, digamos. Hay muchas opciones para venir a tomar algo, a bailar directamente. Por acá, miren, venta de artesanías, cosas típicas.
Están armando como unos stands, así que está todo un poco enarmado. Para 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México le termina cediendo a Estados Unidos prácticamente la mitad de su territorio de ese momento. Tijuana queda justo en la frontera con Estados Unidos y 40 años más tarde se funda oficialmente la ciudad de Tijuana. Ahora vamos a llegar al muro que ya les estuvimos mostrando. Para la época de la ley seca, 1920-1930, en Estados Unidos no se podía tomar alcohol. Es el auge acá en Tijuana porque se abren bares, casinos, cabarets. Entonces toda la gente venía de Estados Unidos a Tijuana a divertirse un poco. Podríamos decir que era como Las Vegas de ese momento. Ahí empieza a crecer la ciudad de a poco. Empieza a recibir cada vez más migrantes. Hace unos 70 años en la ciudad había unas 50.000 personas. Hoy la ciudad de Tijuana y el área metropolitana sobrepasan los 2 millones de personas. Así que es una ciudad súper grande. Hoy vive básicamente del turismo de frontera. Cruza todo el tiempo gente de un lado al otro, ya sea porque viven de un lado y trabajan del otro, porque vienen a hacer compras o van a hacer compras del otro lado. Hay también mucho turismo sanitario, sobre todo de dentistas, gente que vive en Estados Unidos y cruza Tijuana a visitar al dentista. También vienen a atenderse, a hacerse cosas médicas, cirugías. Así que es una ciudad con mucho movimiento. Hay fábricas, hay industrias, hay muchas cervecerías. Así que vale la pena darse así una vueltita por el centro. Nos metimos ahora en un pasaje que encontramos. Pasaje Gómez, dice. Parece una ciudad abajo de la ciudad. Café de especialidad, Plaza Madero, restaurantes. Es como diferente, porque nunca entramos hacia un pasaje que sea más abajo. No. Parece Miren. igual medio abandonado. Sí, acá hay como casas acá arriba. A mí me hace acordar mucho como al estilo de La Boca, Sí. así con las casas de colores. En Buenos Aires, En Buenos Aires, los balconcitos. totalmente. Miren qué de casas allá arriba. Súper lleno está. Y estos son tipo los buses de acá. Casi todas las camionetas son de transporte público. Ahí nos decía Carlos que de hecho si venís a hacerte un tratamiento médico no tenés que hacer la fila de 3 horas, sino que hay una fila más corta. Sí, pasás con un pase médico y tardás media hora nada más en cruzar, haces todo más rápido. Sí, por si venís a atenderte. Y ese de allá es el arco con el reloj. Es una de las cosas más icónicas que tiene Tijuana desde los 2000. El arco tiene como 60 metros de altura, es de acero. Y el reloj ahora te lo están tapando las palmeras. Sí, vamos a cruzar a ver si lo podemos ver. Pero es como la puerta de acceso para los que vienen de la frontera a México, digamos. Acá están los mariachis, mirá. Sí, están cantando. Y acá está el cartel de las letras de Tijuana, que dice aquí empieza la patria. Y dice Avenida Revolución, la más famosa del mundo. Esta hecha es la avenida más turística de Tijuana. Antiguamente era la ruta principal para cruzar a Estados Unidos. Y tenemos, bueno, este arco que les venía mostrando Martu, que es el arco de bienvenida a Tijuana cuando uno viene desde Estados Unidos hacia México. Ahora estamos en el estado de Baja California. Les quería mostrar dónde estamos nosotros, pero no nos llego porque es allá, arriba de todo, donde dice San Isidro. Ahí estamos, miren, ahí arriba de todo. Allá atrás se ve el muro que separa los dos países. Por allá atrás. Dice Estados Unidos y es el cruce peatonal. Sí, todo para allá atrás. Esta es otra de las partes típicas, es la Plaza Santa Cecilia. Y ahí nos decía Carlos que podés venir a buscar un mariachi y llevarlo para tu fiesta. Cobra más o menos de 2.500 a 3.500 la hora. Dependiendo todo el contexto, pero bueno, sí, si vas a hacer una fiesta, venís acá y contratás un mariachi.
Esta además es una de las partes más antiguas de Tijuana, esta que estamos ahora. Y nos decía Carlos que como para allá atrás empieza como la zona roja, digamos, por así decirlo, de la ciudad. Ah, mira, hay una feria ahí. ¿Vamos para la feria? Pasemos por la feria. Hay muchos colores al menos. Qué guía que tenemos hoy, Belu, ¿eh? Hoy no me tocó tanto a mí, sino que Carlos es el que nos va guiando, nos va dando algunos datitos. Así que vamos bien acompañados. Y veníamos caminando, nos llamó la atención a Martu y a mí, que atrás mío hay un burro, pero con rayas blancas y negras como si fuera una cebra. Es un burro pintado, ¿no? Es icono aquí de la cultura de Tijuana. Hace más de 100 años sobre la Avenida Revolución, pues era normal ver esto, incluso en carruajes, ¿no? Con los burros pintados, ¿no? Y ahora, pues, ha transferido toda esa cultura ya en réplicas de madera, ¿no? Por el maltrato animal. Así es. Qué creativos para pintar Así los es. burros de cebra. Para que esté más Así que- viva esa cultura, ¿no? Así que ahora uno se puede tomar las fotos con los burros de madera. Miren, este pasaje Rodríguez es uno de los lugarcitos para ver sobre la Avenida Revolución. Nos llamó la atención el mural, es el desierto, el mar al fondo. Acá el muro con el águila arriba, el águila calva. De este lado el coyote. Tenemos acá la cebra. Y abajo un mercadito con artesanías, con un poquito de todo. Y acá tenemos un Hotel César en el medio de Tijuana, porque Tijuana es el lugar donde se creó la ensalada César. Yo no pensé que era mexicana, como es el César pensé que era algo griego. Pero no, es un plato típico de Tijuana que se originó acá en este hotel. Así que vamos a entrar a ver qué A onda. probar una, a ver. A ver si podemos probar. ¡Wow! ¡Qué arquitectura! Era re elegante el lugar, ¿no? Y yo me vine así de caminata por la ciudad. Está hermoso. Bien antiguo, pero muy bien conservado. Estuvimos hablando con Antonio y nos dijo que probáramos de entrada el tuétano, El tuétano, sí. que es el cartílago. ¿Cartílago? No, médula. Es la médula ósea. La médula. Y aquí hay que bajar esto aquí, que caiga aquí en el sope. Gelatinoso. Ahí está, mirá. Ahí lo bajamos y nos dejó acá salsitas. Los gravies. Esta que era de habanero, dijo, ¿no? Habanero, esa sí va a picar. Bueno, pero un poquito. Ya andamos en pila. Ya está mexicanizado. Ya. Ah, le pongo poquito, le pongo poquito. Y un poquito de sal, dijo, ¿no? Y entiendo que se come así. Sí, está picoso. Está bueno. ¿Pica? No picó más el chile de la mañana. Sí. Buen provecho. Aquí les voy a contar primero un poco de la historia. Que esta ensalada se inventó un viernes 4 de julio de 1924. Cuando se hizo por primera vez esta ensalada tenía un nombre, era ensalada de la casa. Ese día llegan unos aviadores de aquí de la base aérea de San Diego, le piden al chef que les prepare algo de comer. Como eran pocos los insumos que tenían comida, pues él recordó que en Italia la abuelita de él le preparaba esta ensalada cuando la Segunda Guerra Mundial y es lo que comían por días, semanas, pura lechuga. El día siguiente vuelven a regresar esos aviadores y le piden la misma ensalada, pero ellos ya vienen con la intención de cambiarle de nombre. De ensalada de la casa, y cambian el nombre a ensalada del aviador al siguiente día. En 1933 viene esta pareja que tenemos en esa foto. Ellos eran Wallis Simpson y el príncipe Eduardo de Inglaterra. Ella probó la ensalada, le gustó mucho, pidió la receta. El chef, pensando que no iban a hacer nada con ella, se la dio. Eran dos personas que viajaban a todas partes del mundo y al restaurante que ellos llegaban iban dejando la receta. Cuando César Cardini aquí quiso patentar la ensalada en 1933, ya no pudo hacer nada porque la ensalada ellos dos ya la habían hecho mundial. Bueno, aquí le vamos a hacer lo que es la preparación de la ensalada. Le vamos a agregar un poco de anchoas, ya le pusimos, mostaza de Dijon, ajo fresco, un poco de salsa inglesa, pimienta fresca. Le vamos a agregar lo que es la yema de un huevo. La yema es nada más para que no se los vaya a cortar el aderezo. Le vamos a agregar un poco de jugo de limón, aceite de olivo. Aquí ya solito va evolucionando y ya agarrando cuerpo el aderezo. Qué buena pinta. Mire, ya solito va agarrando. Un poco de queso parmesano y mire cómo quedó. Ahora le vamos a agregar lo que es la lechuga y le vamos a mover
Se le mueve suave para que la hoja no se los vaya a quebrar, ¿eh? Listo. Y ahora ya la pasamos al plato. Pues ahorita van a probar la famosa ensalada, mira. Yo preparo de 100 a 150 diarias. Diarias. El toque maestro. En 1924 era acostumbrado a agarrarse del tallito y comerse con la mano, ¿eh? Ah, sí. Así es. Ahí está, y que tengamos provecho. Probaremos. A ver, Belu, ¿qué tal? Está el platito acá de ensalada. Esta es la ensalada chica, que son tres hojas de lechuga. Si no era con 5. Si no era con 5. Yo pensé, porque en Argentina la ensalada César, si uno la pide en un restaurante, viene además con cuadraditos de pollo, pero la original parece que es así. El amigo Efraín ya nos contó toda la historia. A mí me sorprende porque de verdad que nunca imaginé que se había creado este plato acá en México. Tampoco me imaginé yo estar en México pidiéndome una ensalada para comer. ¿Viste? Pero es comida típica. Segundo plato. Por el segundo plato. Dijo que del tallo. Ay. Dijo que del tallo. Sí, pero no voy a comer con la mano. Muy rico el aderezo. Delicioso. Está muy bueno. ¿La vas a comer como se comía originalmente? Como dijo el amigo Efraín. El aderezo está espectacular. Muy buena, muy rica. Bueno, y ahora llegó el plato fuerte. Yo me pedí unos camarones Costa Azul. Tiene una pinta bárbara esta. Platillo típico acá de la zona. Y ustedes pidieron, Pasta Alfredo con pollo. bueno, no falla. A lo seguro. A lo seguro. Basta de lechuga para Belu. ¿Están buenos? Están envueltos en panceta. No. Un espectáculo es poco. Salimos a recorrer ahora el restaurante. Nos encontramos en el área de la perfumería. Tenemos una exhibición aquí, ¿sí? Si se dan cuenta. En aquel tiempo eran colonias, Wow. no le llamaban perfumes, colonias. ¿Las botellas son todas de la época? Todas de la época. Miren qué bonito. Una cavita chica, principalmente vinos de la región de aquí de Baja California. El área del salón. En esta colección de fotos, el contraste es sobre las épocas 1920. Y de hecho este es el cruce a los Estados Unidos. Esta es la famosa garita. ¡Wow! La garita, fíjense, en el otro lado de Estados Unidos hay un caballo y bueno, Nada que ver a la de ahora. no, nada que ver. En 1950 cambia. Este es el edificio en el que nos encontramos. Tenemos a Cantinflas. Se presentaba mucho cuando se juntaban los dos junto con Al Capone. Dolores del Río, esta foto es una película, se llama Incaliente. La ballena, la barra más grande del mundo, medía 70 metros de larga por cada lado y era de cuadra a cuadra. La barra del César, 1924, y ahí venga para acá, mire. Esa es la foto de Dolores del Río, ahí se filmó esa película en el Victorious. Ah, qué mural. Y aquí tenemos lo que es el César. Este César representa de la calle Segunda. Desde 1924 hasta 1929 se quemó ese lugar y un 14 de marzo de 1931 fue la inauguración aquí en calle Quinta. Y ya tenemos Al Capone. Este cuadro viene representando épocas desde los años 30 hasta ahorita. Este lugar, si lo ves, el de ahorita, ya esos son otras épocas de los 30, 40, 50. Salimos ya del restaurante, la verdad que muy buena toda la atención, la explicación que nos dieron, la historia que tenía detrás. Un lugar muy interesante para conocer acá en Tijuana. Y hasta nos llevamos la receta de la ensalada, nos dieron. Dice versión original, ¿eh? Versión original. La posta a posta. Estaba posta que muy rica toda la comida. Gracias por la invitación que nos hicieron para, bueno, mostrarles todo. Y ahora nos vamos a ir a las playas de Tijuana. Estamos a 15 minutos, creo, manejando. Depende del tránsito, ¿no, Carlos? Sí, depende ahorita. Debe de estar rápido el flujo. Bueno, mejor. Sí, sí, sí. Miren, allá atrás se llega a ver San Diego. ¿Cómo sube esta ruta igual? Menos mal que no la hicimos con Blanquita. Bueno, igual me gustaría tener ese problema, ¿no, Belu? Sí, que el problema sea cómo subir la ruta y no cómo arrancarla. Ni el muro arriba. No.
Esos edificios de ahí son San Diego ya. Y acá tenemos los dos muros que van acompañando la geografía de las montañas. Miren, el faro y el mar ahí. Qué conductor de lujo. Sí. Y sí, fue fluido el tránsito vehicular, ¿eh? Bien, ¿eh? Muy Le rápido pegaste. llegamos. 15 minutos. Espectacular. Acá tenemos el muro, miren. Todo con alambre de púa acá abajo. Y del otro lado, a unos metros, está el otro muro. Ahí Carlos nos está comentando que antes podías cruzar por esa puerta y pasabas para allá. Esto era un parque, ¿no? Sí, era un parque, el Parque de la Amistad. Yo en mis tiempos mozos de juventud, en los 80, podía cruzar por aquí y había un parque ahí y jugábamos. Y todas las familias Claro. Sí. intercambiaban y convivían y hacían. Se encontraban ahí. Así es. Y ahorita eso ya no existe. Ahora tenemos Por un eso es muro Jardín de la Amistad. de como 3 metros de alto, doble muro. Llegamos a uno de estos monolitos, límite de la República Mexicana. Del otro lado dice límite de Estados Unidos. Este es el número 258. Nos decía Carlos, el número 1 está en Ciudad Juárez, que es donde empieza este muro y recorre todo México hasta acá. De Ciudad Juárez para el lado del Atlántico está el río que hace de frontera natural. Acá está el mapa de México. Los 6 estados que tienen límite con Estados Unidos. El muro estaría como desde acá hasta ahí, hasta la punta que es donde estamos ahora. Desde acá hasta acá el límite es el río. Y este es el último hito que marca la frontera con Estados Unidos. Allá ya está el océano. Claro, mira, ahí ya tenemos el mar. Qué loco este lugar, la verdad que... Antes el muro no es lo que vemos hoy en día igualmente. Empezó siendo una cerca bajita de algunos pocos kilómetros, que uno podía ver, hasta como contaba Carlos, se podía cruzar y había un parque donde las familias de los dos lados podían compartir. Pero con el paso del tiempo y las políticas, sobre todo estadounidenses, han levantado estos muros, doble muro, que tiene además de este lado está el muro, atrás hay como otra reja, hay alambre de púas. Hay cámaras, hay todo. Hay de todo. Es una imagen bastante fuerte. Creo que ya cada vez deberían existir menos fronteras y menos divisiones y todos más unidos, y esto es como todo lo contrario, ¿no? Y tiene obviamente muchos mensajes, políticos el muro, al menos el lado de México. Acá puede verse, miren, cómo se podían tocar de un lado y del otro a través de los años. Y cada vez fue estando más muro y ahora Trump creo que terminó de hacer esto que ya es gigante. 1400 o... ¿Cuántos mil? Más de 1000 kilómetros de muro, ¿no? El muro mide 1152. 1152. Y el río Bravo 1900. Y hay una longitud de 3152 kilómetros, que es la división De los dos países. limítrofe entre Estados Unidos y México. Y esa plaza de toros que está ahí atrás tiene capacidad para 22.000 personas. Velo mientras está sacando unas fotos. Y yo les cuento eso. Era una de las más grandes y la única del mundo, por lo que leí, que tiene vista al mar. O sea, que está al lado del mar. Creo que ahora nos decía Carlos que solo se hacen algunos conciertos. Quedó como para eventos culturales. Sí. Ahora, está lindo el lugar, ¿eh? Está lindo. Salvo por el muro, tenemos ahí un centrito. Y por allá va a caer el atardecer en la playa, miren. Y otra cosa impactante del muro, ahora vamos a ir a ver, es que se mete al mar. O sea, el muro sigue todo hasta allá atrás. Unos metros adentro del agua. Miren, la marea puede llegar hasta ahí arriba y el muro está hasta allá abajo. Ahora está baja la marea. Hay muchos chiringuitos, muchos puestos que venden de todo, traguitos. Qué contraste, ¿no? Ver la naturaleza, una playa tan bonita, tanta vida, tanta gente, y del otro lado un muro que no tiene nada que ver. Y ahí, mira, ahí termina el muro de Estados Unidos a esta altura. O sea, los dos son de Estados Unidos, pero termina el de allá. El de acá sigue hasta allá abajo. Miren qué lindo el atardecer que va a caer acá. Está todo intervenido del lado de México artísticamente. Y miren, mi mano está en Estados Unidos. De repente sigue un rayo. Se cae un rayo y chao mano. Fuera de chiste, allá atrás se ve todo San Diego, miren. Y nosotros estamos atrás del muro. Si estará baja la marea, ve lo que tenés mejillones y todo ahí. Acá nomás.
La gente los agarra ahí. Qué bárbaro, había leído por ahí que era un espacio como para reflexionar y posta que sigue. Ahí en la misma playa tenemos agentes policiales, ven, con armas. Y vamos pegando la vuelta nomás. Miren qué bonito el atardecer adelante. Estamos al lado del muro. Qué hermoso. Nosotros estamos para aquel lado. Wow, qué ciudad enorme también. Acá se nota lo grande que es. Y dónde están las 2 millones de personas. Y del otro lado del muro que está acá es Estados Unidos. Gracias, Carlos, por todo el paseo. Espectacular. Arrancamos a las 9 de la mañana. ¿Qué hora Ya es son ya? las 5, casi 5 ya, ¿no? Sí que metimos un recorrido intenso. Así es. Pero estuvo espectacular. Y con un 2 kilos de más también, ¿eh? Sí. Unos cuantos. Gracias, Carlos. Vale, amigos. Muy bueno el paseo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ya hemos vuelto a Blanquita, preparamos el matecito. Lo rico que hemos comido hoy, nada, la hemos pasado muy bien. Y los tacos de birria entraron en mi top 3 de tacos que hemos probado en México y eso que hemos probado muchos. Y este sábado vamos a hacer un vivo para compartir con ustedes, contarles qué novedades tenemos de Blanquita, así que guárdense un ratito para compartir con nosotros y esperamos que les haya gustado este video recorriendo Tijuana. Nos vemos en el próximo video.